Hola, muy buenas, soy Víctor Peña. Probablemente me recuerden de otros vídeos como la narración y hoy vamos a continuar explicando unos elementos similares, en este caso la épica. El título de la entrada de mi blog es La épica, el viaje iniciático y los tipos de héroes. Aquí tenemos un esquema sobre el origen y la evolución de la épica. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Bueno, ya hemos estudiado que la narración, o lo que es lo mismo contar historias, narrar es contar historias, es una de las formas más habituales de comunicarnos. Practicamos esta forma de comunicación cuando contamos nuestras penas y alegrías, anécdotas más o menos divertidas, más o menos sinceras, y la narración es también la labor principal de los medios de comunicación informativos al transmitir noticias, tanto las noticias como los reportajes, narraciones periodísticas, ¿vale? También las narraciones evidentemente han ocupado siempre un lugar vital en la literatura hasta el punto de que conforman todo un género literario. Hay tres géneros literarios, uno de ellos es la narración, género narrativo, y además influyen muy directamente a los otros dos, especialmente al género dramático, que normalmente cuenta historias, eso sí, en forma de diálogo. Al estudiar la narración también aprendimos que los mitos son cuentos o narraciones breves inventadas para explicar hechos para los que no se tenía explicación, como los fenómenos naturales. De ahí la creación del dios de la lluvia, el dios del mar, etcétera, etcétera. El conjunto de estas narraciones, de estos mitos, son las mitologías. Narraciones protagonizadas por dioses, transmitidas oralmente en muchas culturas. Son habituales en la cultura egipcia, la nórdica, la celta, la incaica. Y de aquí va a derivar las epopeyas, ¿vale? Un término que nace en Grecia y donde se cuentan historias protagonizadas por héroes en las que intervienen dioses. Esto nos recuerda a la mítica frase de la película Amanece que no es poco, donde uno de los protagonistas, crecido en un momento dado, dice: yo podía haber sido una leyenda o una epopeya si nos juntábamos varios. Bueno, hemos citado antes varias culturas cuya mitología es muy importante, influye mucho en el resto, y una de las más influyentes, o posiblemente, sin duda la más influyente en la literatura y en la sociedad occidental es la mitología griega, que después pasará a ser, tal cual, prácticamente, cambiando los nombres, la mitología romana, como muy bien nos indica este meme, ¿vale? Donde está Roma copiando a Grecia. Un ejemplo que suelo comentar en clase, porque conocéis todos gracias a que se hizo la versión Disney, es Hércules. Hércules es uno de los héroes griegos más famosos. Eso sí, como veremos, hay algunas excepciones importantes, ya que en realidad la mitología griega politeísta no tiene nada que ver con las religiones que conocemos actualmente monoteístas, en donde los dioses y profetas son ejemplos de conducta. Los héroes y los dioses de la mitología griega y romana tienen nuestros mismos defectos, ¿vale? Son infieles, envidiosos, celosos. De hecho, la inmensa mayoría de historias de la mitología griega y luego romana derivan de los diferentes intentos de infidelidad de Zeus, que luego será Júpiter, y el deseo de venganza de Hera, ¿vale?, ante todo esto. Bueno, además de tener unos dioses humanizados, es decir, con nuestros mismos defectos, la envidia, los celos, la infidelidad, la mitología griega sienta un concepto fundamental en la literatura y en la sociedad, que es el concepto de héroe. Veremos que luego varía, pero aquí es donde nace el concepto de héroe. El héroe, al principio, en Grecia, era el resultado de la unión de un dios y un mortal. Es el caso de Aquiles o de Hércules, ¿vale?
Bueno, aquí tenéis un vídeo muy gracioso donde con una canción nos demuestran que la historia, no vamos a decir real, pero la historia original de Hércules no tiene absolutamente nada que ver con la versión Disney, ¿de acuerdo? Y bueno, merece la pena que lo veáis, pero como el sonido aquí falla un poco, lo veremos en otra ocasión. Eso sí, este concepto de héroe, bueno, tenéis aquí la definición de Wikipedia, donde nos dice de dónde deriva la palabra, y sí que podemos quedarnos con que había una distinción primero entre dioses, héroes y hombres, y luego Platón distingue entre dioses, demonios y héroes y hombres. 4 divisiones, ¿de acuerdo? Y nosotros nos vamos a quedar principalmente con que este concepto de héroe tiene tanto éxito que pronto se decide o pronto acaba evolucionando para que el héroe, que como hemos visto no tenía nada de ejemplar, pasa a ser un buen elemento sobre el que cimentar o unificar a una cultura, ¿vale? De este modo, Ulises es el mayor representante de la mitología griega, Eneas es el héroe sobre el que se sustenta la mitología romana, y cuando comienzan a cambiar los tiempos y también la literatura, países que se comienzan a crecer y a intentar sustentarse sobre una cultura y una literatura, países que carecen de identidad primero y luego de identidad nacional, no son nada y no saben cómo sentirse, pues empiezan a configurar su identidad nacional en epopeyas transmitidas mediante los cantares de gesta, ¿vale? Ahora el héroe va a ser el protagonista de una narración épica, es decir, como explicábamos anteriormente, de una historia en la que actúa como un héroe. Y ahora un héroe sí va a ser un ejemplo a seguir por los demás. En el caso de España tenemos a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y también tenemos, por ejemplo, el caso de Roldán en Francia, o el rey Arturo y todos los caballeros de la tabla redonda en Inglaterra. De hecho, y esto es importantísimo y quiero que lo vayamos entendiendo, la mayoría de las historias van a estar protagonizadas por algún tipo de héroe. Y cuando digo de algún tipo de héroe, veremos ahora que hay distintos, al menos 3 tipos de héroes principales. Ese héroe, en la narración, tiene que emprender un viaje. El viaje puede ser exterior, es decir, un viaje real, o interior, ¿de acuerdo? Tiene que cambiar, y este viaje va a ser iniciático, es decir, lo empieza de una manera y lo termina de otra. Se produce un aprendizaje. Y ese viaje iniciático tiene el objetivo de cumplir una misión. Misión que va a ser más o menos heroica o más o menos antiheroica, según el personaje, sea más o menos un héroe clásico, un héroe por accidente o un antihéroe. ¿De acuerdo? Por eso creo que queda claro que de la épica original derivan narraciones como el cantar de gesta. Del cantar de gesta veremos que derivan los romances. Lo explicaremos en otro vídeo. Y lógicamente de aquí van a salir los cuentos y las novelas. Y como vimos el otro día, de todos los tipos de cuentos y de todos los tipos de novelas derivan el 95% de las narraciones. ¿De acuerdo? Continuamos. Mirad, este es un esquema que, bueno, nos explica lo que es el periplo del héroe, ¿de acuerdo? Hay muchos estudios que te vienen a decir que todas las historias siguen este esquema. El héroe tiene una llamada a la aventura, algo que le ayuda de manera sobrenatural, ¿vale? A veces ve algo que los demás no han visto, es el elegido por alguien o por un dios, o simplemente es el único capaz de sacar una espada de una roca, ¿de acuerdo?
intenta triunfar en su misión, pero enseguida se ve que necesita a un ayudante o quizás a un mentor que le ayude a mejorar. Aquí normalmente se va a producir siempre un primer fracaso, ¿de acuerdo? En el que o se incorpora otro ayudante, o bien este primer ayudante muere y tiene que vengarle, pero se ve normalmente abocado al abismo. Y este abismo le transforma o le hace que se produzca una revelación. Sufre de alguna manera esta revelación, esta transformación, y se produce el regreso heroico, el regreso épico, hasta que consigue completar el viaje iniciático y cumplir su misión heroica, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis un poco más claro, pero bueno, es más o menos lo mismo que he explicado. También lo mismo, bueno, aquí lo tenéis en un vídeo donde Joseph Campbell, que es el que crea este concepto, lo explica de forma más clara, pero creo que no hace falta, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también lo mismo, vienen, digamos, las distintas fases explicadas de una forma más concreta que creo que no es tan útil porque va a ser más difícil de verla en todas las historias, que es de lo que se trata. Nosotros, simplificando, vamos a distinguir tres tipos principales de héroes que coinciden con nuestra experiencia, con mi experiencia como profesor, lector, también espectador, y la división que hace Northrop, ¿vale? Primer tipo de héroe, el héroe clásico. El héroe clásico, ejemplos, Aquiles en la Grecia clásica, Ulises, el citado Cid campeador que ya hemos comentado, y también, pues digamos, más modernos, todas las distintas versiones cinematográficas o primero en novela de James Bond, ¿vale? También, como dijimos, todas las historias de caballerías del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, o después todas las novelas de caballerías que se escriben por el éxito de El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. Un ejemplo sería Amadís de Gaula, ¿vale? Y bueno, todos estos que tienen en común estos héroes que hemos visto tan diferentes, pues se trata en todos los casos de un héroe con características épicas, o lo que es lo mismo, características heroicas. ¿Qué quiere decir características épicas o heroicas? Pues que es valiente. Esto está entre paréntesis, pero bueno, ya sabéis que sobre todo en el cine pues es muy habitual. Normalmente es alguien atractivo, con sentido del honor y buen guerrero, ¿vale? Vamos a explicar esto. Sentido del honor quiere decir que nunca, jamás intenta atacar de forma traicionera o aprovechar una ventaja injusta, ¿vale? Buen guerrero, a veces el héroe clásico lo es incluso antes del viaje iniciático, pero seguro durante el viaje iniciático va a mejorar como héroe y como persona. Si no, no es un viaje iniciático, ¿vale? De todos estos héroes clásicos derivan los diferentes tipos de superhéroes. Los superhéroes también deberíamos decir clásicos, porque como veremos en los últimos años se empieza a jugar bastante con evitar este maniqueísmo, ¿de acuerdo? Y que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Pero repito, del héroe clásico con características heroicas derivan los superhéroes clásicos. Como todos sabemos, el mundo ha sido, por desgracia, muy misógino, y como habéis visto en todos los ejemplos que he puesto anteriormente, no encontrábamos ni una sola mujer. Aquí sí, ¿vale? Aquí sí hay alguna, porque ya estamos hablando normalmente de versiones más modernas, pero de los héroes clásicos era muy difícil encontrarlas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, también se intentaba que el héroe fuera un ejemplo de conducta, y darle un papel protagonista a una mujer no era lo que se pretendía. El ejemplo de conducta de la mujer era que tuviera un papel sumiso y dependiente del hombre. De hecho, suelen aparecer como la que debe ser salvada y el motivo de las preocupaciones del héroe, ¿vale? Por suerte esto ha cambiado en los últimos años. Tenemos que sí, Xena, la princesa guerrera,
Lara Croft, de Tomb Raider, primero videojuego, después películas, la saga Divergente y también la saga Juegos del Hambre, por ejemplo, entre otros muchos, ¿vale? Eso sí, en todos los casos, el héroe clásico suele tener como enemigo a un antagonista o villano clásico. Suele ser lo opuesto a él, ¿vale? Se opone a él. Si el héroe clásico es valiente, el villano va a ser cobarde. Si uno es bueno o lucha por el bien, el otro va a ser malvado o luchar por el mal. Y sobre todo si el héroe clásico se distinguía por tener sentido del honor, es decir, no atacar nunca por la espalda, jugar limpio, no aprovechar una ventaja injusta, pues el villano no va a tener, digamos, esos escrúpulos a la hora de aprovechar una ventaja. ¿Vale? Ejemplos de villanos, pues también, bueno, en todas las películas de Disney, ¿vale? Tenemos siempre el malo y sería un ejemplo claro de villano. Como todos habréis estado pensando mientras yo hablaba, esto cada vez se empieza a pervertir más, ¿de acuerdo? Todo esto eran tópicos, un tópico ya sabéis es algo que se repite, una forma de entender el mundo, la vida y la literatura, o una forma de entender la literatura que impregna todo, que comienza a cansar y en un momento quiere luchar contra el tópico, ¿de acuerdo? Entonces hay algunos que piensan, bueno, pues a mí me aburre esto de que los buenos sean tan buenos y los malos sean tan malos. Como bien indica este GIF, aquí estoy diciendo una obviedad, todos nos hemos dado cuenta de ello, pero vamos a recordar de todas formas algunos ejemplos cuando veamos los antihéroes, ¿ok? Pasamos al segundo tipo de héroe, el héroe por accidente. Para mí siempre creo que el mejor ejemplo de héroe por accidente es Frodo Bolsón. Bueno, aquí tenemos incluso una película que se llama así, Héroe por accidente. Esto es la película original, sería un buen ejemplo de Héroe por accidente, La jungla de cristal. Luego, claro, muchas de estas cosas se pervierten, me refiero a que tiene tanto éxito que luego hay muchas más películas y ya ha perdido la gracia. Pero ahora veremos en qué consiste un héroe por accidente. También lo mismo, el mismo caso Rocky. La primera película de Rocky es un ejemplo perfecto de lo que es un héroe por accidente. ¿De acuerdo? También lo es El ponche de los deseos de Michael Ende. Y ahora que está tan de moda, sin duda es un héroe por accidente el protagonista de Karate Kid. ¿Vale? Vamos a ver primero la explicación y ahora repasamos algunos de estos casos. El héroe por accidente es un héroe que no parece haber nacido con cualidades de héroe. Pero eso sí, en el momento de la verdad, debe o sabe ser valiente y afrontar su destino heroico. Como decía, para mí el mejor ejemplo es Frodo Bolsón, del Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? En un mundo donde hay distintas razas, y están los hombres, los elfos, los enanos, todos, la mayor parte de ellos son más altos que Frodo, desde luego todos luchan mejor que él, todos tienen muchas más cualidades heroicas, todos entrarían antes en la categoría de héroe clásico que hemos visto anteriormente. Sin embargo, todos tienen también el miedo de que no van a saber resistirse a la tentación de portar un anillo que te da poderes especiales, ¿vale? Y entonces lo único bueno que tiene Frodo sobre los demás es que parece que va a ser más difícil que se corrompa. Y él acepta su misión heroica. Tiene miedo, no sabe luchar, no tiene fuerza, no tiene casi a veces ni armas, tiene como compañero a alguien que es igual de cobarde, de débil y de inútil luchando que él, pero acepta su misión heroica de atravesar el mundo, recorrer miles de kilómetros andando y tirar un anillo al fuego. Eso es un héroe por accidente. ¿De acuerdo? En este caso también, la película Héroe por accidente es de un mendigo que en un momento dado tiene la opción de salvar a alguien en un incendio y decide hacerlo. Eso es un héroe por accidente, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con la primera película de Jungla de Cristal. Pero vamos a detenernos en Rocky, que Rocky todo el mundo conoce al personaje, pero pocas veces se para en la primera película
que sería el mejor ejemplo de héroe por accidente. En Rocky, la primera película, tiene algo de verosimilitud, ¿vale? El campeón de los pesos pesados ha sido sancionado y ha estado un tiempo sin poder competir, entonces prepara su vuelta. Como ha estado mucho tiempo sin poder competir y no ha entrenado tampoco, pues quiere asegurarse de ganar. Entonces le encargan a su representante encontrar un muerto de hambre, un rival muy fácil, que es Rocky, que es un luchador de medio pelo, un boxeador de medio pelo, para que el otro venza facilísimamente. Se vende a la prensa la historia esta de un pobre hombre sin más, bueno, un boxeador como tantos hay en el mundo, va a tener la oportunidad de luchar por el título de los pesos pesados, ¿vale? Y si gana, si tiene la suerte de ganar, va a ser el campeón del mundo de los pesos pesados. Bueno, pues lógicamente el campeón del mundo de los pesos pesados vigente está encantado con esa posibilidad y no se lo toma demasiado en serio. Y Rocky, que como hemos dicho no es un gran boxeador y muchísimo menos, tiene en cambio esa posibilidad y decide contra todo pronóstico tomárselo en serio. Y piensa, pues si en lugar de quedarme KO en los primeros 10 segundos aguanto un asalto o 2 asaltos o 3 o 4 o 5 o incluso no me tumba y consigo plantarle cara, pues estoy afrontando mi destino heroico. Y eso es lo que pasa. No vamos a hacer mucho spoiler, ¿de acuerdo? Pero sí, desde luego, cuando esperaba que fuera a ser una victoria súper fácil, hay un viaje iniciático. En este caso, como hemos dicho anteriormente, no tiene por qué ser físico, no es que viaje de un sitio a otro, sino que el viaje iniciático se cuenta como esto tan habitual en las películas, que es el entrenamiento, subir las escaleras corriendo, tomar huevos crudos y un larguísimo etcétera. Eso es el viaje iniciático, que pasa de ser un boxeador muy malo a ser bastante mejor, ¿vale? Y tras ese viaje iniciático, el héroe por accidente queda transformado en un héroe capaz de afrontar su destino heroico. Mismo caso es la película Karate Kid, que como digo ahora está tan de moda, donde un chaval que sufre bullying y no es capaz de plantar cara a los malotes de su instituto, tiene un viaje iniciático donde un mentor le ayuda a mejorar como héroe y como persona mediante la enseñanza del karate, ¿de acuerdo? Y también sería un clarísimo ejemplo de héroe por accidente. No es el más listo, no es el más guapo, no es el más valiente, no es el más fuerte, pero en el viaje iniciático aprende karate y por lo tanto afronta su destino heroico. ¿Ok? Tercer y último tipo, el antihéroe. Ejemplos clásicos: Don Quijote de la Mancha y Lazarillo de Tormes, dos de las principales obras de la literatura española, son claros ejemplos de antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? Es un protagonista con más defectos que virtudes que intenta cumplir su misión heroica, aunque con muchas dificultades. Muchas veces es directamente una parodia del héroe clásico y por eso resulta ridículo o incluso patético. Antes hemos hablado en el héroe clásico del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda y todos los caballeros andantes, pues Don Quijote es una parodia de todos estos, ¿vale? En el caso de que Don Quijote es una parodia directa porque es un caballero andante que no sabe luchar, que es viejo, que tiene un caballo viejo, un escudero cobarde, inculto y pues está abocado al ridículo. Y en el caso del Lazarillo de Tormes también lo mismo, parodia ese mundo del honor de los nobles, siendo un chaval y luego un hombre que nada más que lucha, su única ética es intentar llenar el estómago, ¿de acuerdo? Aquí parodia directa, aquí parodia indirecta, los dos se ríen de lo mismo, de un mundo falso donde solamente cuenta el honor. Y aquí te dicen que cuando estás loco, el honor solamente te sirve para hacer el ridículo, y aquí te dicen que cuando eres pobre, el único honor que hay es no morirse de hambre. Bueno, esto es más o menos lo que he explicado. También podríamos incluir a Calisto en la Celestina, que bueno, intenta en un momento dado comportarse como un héroe, pero no es un héroe, ¿de acuerdo? Más ejemplos de parodias, bueno, pues Superman sería un héroe clásico, Super López es una parodia de Superman.
Antes hemos hablado de James Bond, Torrente o Anacleto, agente secreto, son parodias de James Bond, igual que lo es Mortadelo y Filemón, ¿vale? La conjura de los necios, una novela muy divertida, muy recomendable, donde el protagonista es Ignatius Farray, no el cómico, sino el protagonista, y bueno, también sería un ejemplo claro de antihéroe. También deberíamos incluir en la categoría de antihéroes los protagonistas que, atención, normalmente serían villanos, pero han conseguido que empaticemos con ellos. Son los protagonistas de la historia y, pues a pesar de todo, tú empatizas con ellos. Un ejemplo clarísimo sería Walter White, el protagonista de Breaking Bad, que no tiene una misión heroica, pero quieres normalmente como espectador que se salga con la suya. Esto cada vez está más de moda, ¿vale? Tenemos Joker, un ejemplo perfecto de antihéroe, y también, bueno, pues la novia de Joker en distintas adaptaciones, que también sería lo mismo, Harley Quinn se llama. ¿Vale? Antes he mencionado lo de Karate Kid, que está muy de moda, pues un clarísimo ejemplo de lo que es un antihéroe es la serie Cobra Kai, ¿vale? En este caso es imperfecto en ese sentido. Cogen al que era el villano, el malo en Karate Kid, y le hacen protagonista. Además, como ahora es un perdedor, bebe mucho, tiene problemas de dinero, está marcado por la derrota, etcétera, etcétera, tiene más defectos que virtudes, como hemos dicho, y además era el villano anteriormente, pues es un antihéroe en los dos sentidos. Pero tú ahora empatizas con él y se le da voz a este villano o antiguo villano y a este antihéroe para que sea el héroe de la historia. Es el protagonista, pero es un antihéroe. ¿De acuerdo? Y mejor ejemplo todavía, bueno, esta serie de Amazon Prime, The Boys, basada en un cómic, donde, bueno, pues sin hacer mucho spoiler, pues alguien quiere verla, tenemos unos superhéroes que normalmente serían los héroes clásicos, y de hecho tienen las características de los héroes clásicos, pero vamos a ver que la gran mayoría de ellos no luchan por hacer el bien, sino más bien lo contrario, ¿de acuerdo? Y en cambio los únicos que se atreven a plantarles cara son unos clarísimos antihéroes. Pues serían antihéroes tanto estos que van de héroes y en el fondo son villanos, como estos que tienen más defectos que virtudes. ¿De acuerdo? En la novela contemporánea cada vez es más frecuente el uso de antihéroes.